Alumnos, buenas noches. Vamos a comenzar con lo que es la clase de lo que es estadística descriptiva. Le habla el docente Magíster Richard Eduardo Esquerrenamal, y como mencionaba anteriormente, hoy vamos a llevar lo que es la clase de lo que es el uso de gráficos de estadística descriptiva. Cuando hablamos un poco de los objetivos de los gráficos en lo que es estadística descriptiva, nos mencionan que son los cuales tienen como objetivo lo que es presentar de forma resumida y visual los datos, así como lo que son las inferencias hechas por el estadista en base a los datos numéricos obtenidos y analizados, a fin de procurar lo que es el entendimiento rápido y directo. Para ello, como objetivo vemos pues los gráficos que trabajamos mayormente, ¿no? Lo que son, por ejemplo, histogramas, gráfico de pastel, polígonos y pues las gráficas de barras. Como importancia para los tipos de gráficos estadísticos, pues tenemos que el gráfico es la representación en lo que es un plano de la información estadística, con el fin de obtener una impresión visual global del material presentado. ¿Para qué? Para que nos facilite lo que es su rápida comprensión de lo que son los datos obtenidos. Por ello manejamos algunos requisitos para lo que es una buena construcción de los gráficos. ¿Qué es lo que buscamos de los gráficos? Pues al final que sean sencillos en lo que es la obtención de información y lo que es el panorama general de todos los datos. Pues también buscamos lo que es un poco evitar lo que son las distorsiones por escala muy exagerada. ¿Qué significa? No vamos a tener, por ejemplo, pocos datos y un gráfico muy grande, ¿no? Y en este caso viceversa. Y pues lo que es muy importante también es saber qué tipo de gráfico poder elegir en lo que son los datos. Digamos, no vamos a escoger, pues si tenemos 100 datos, pues un gráfico de lo que es de pastel, ¿no? O algo así. Cuando estamos hablando de tipos de gráficos, como mencionado anteriormente, muy independientes a lo que son los gráficos de histogramas, gráficos de barras, manejamos lo que son también diferentes tipos de gráficos en lo que es el tema de estadística descriptiva. Por ejemplo, tenemos también lo que son gráficos lineales, gráficos circulares, gráficos mixtos, también lo que son gráficos de dispersión, temporales y lo que son de caja. Como les acabo de mencionar, pues tenemos muchos tipos de gráficos. Estos gráficos al final nos van a ayudar un poco a lo que es saber qué tipo de gráficos utilizar, saber, digamos, también cómo poder obtener de forma visual y gráfica, como mencionaba anteriormente, la sencillez de los gráficos, ¿sí? Hablando un poquito de lo que son los gráficos de barras, estos mayormente se utilizan para lo que es presentar valores utilizados en lo que son trazos verticales u horizontales. Se pueden presentar dos o más series para compararse entre sí. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí acerca, digamos, de lo que son los cultivos en Santa Leticia, en donde tenemos lo que es el cultivo, tenemos como lo que es el frijol, el café, la arveja, la mora y la papa. Y en el otro lado tenemos lo que son los números de personas que lo siembran. Aquí se puede observar, por ejemplo, los valores, digamos, por ejemplo, del frijol. ¿Cuántas personas son las que siembran el frijol? Digamos, vendrían a ser 10. Digamos, en el café viene a ser aproximadamente una. En lo que es alberja, aproximadamente lo que son 4. La mora 6 y la papa 12. Eso nos representa, digamos, de forma sencilla los datos, digamos, de todas las personas que están sembrando cada tipo de cultivo. Otro tipo de gráfica que tenemos son las de líneas. Este tipo de gráfica se utiliza mucho para lo que es mostrar lo que son las tendencias en el tiempo. Se presentan los valores en dos ejes cartesianos. Poniendo como ejemplo aquí las ventas, tenemos tanto a Alejandra y a Brenda, ¿no? En donde se puede ver que ellos, digamos, tienen unas ventas mensuales, en donde
pues como se sabe, ¿no? O sea, en este tipo de gráficos se puede ver cuánto, qué tan bien o qué tan mal le van las ventas. Digamos, Alejandro, ¿no? Es el 1 de enero de 2013, hizo pues como 700,000 pesos en ventas, pero viceversa, el segundo mes no le fue tan bien, ¿no? O sea, llegó hasta 300,000. Entonces se puede ver la tendencia, digamos, de las ventas que puede tener en el mes, comparándolo pues con las de Brenda de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, en el primer mes ella pudo obtener lo que son 400,000 en ventas y viceversa, a ella no le fue mal, llegó a subir hasta 700,000. Pero pues se puede ver, digamos, la tendencia de cada mes o de cada tiempo, cómo van pues subiendo o bajando, digamos, como en este ejemplo, lo que son las ventas, ¿no? Luego tenemos un poco lo que son los gráficos circulares. Este tipo de gráfico nos deja ver claramente lo que es la cantidad que representa cada valor en un hecho. Tenemos lo que son las gráficas circulares. Este tipo de gráfico nos deja ver lo que es claramente la cantidad representada, de cada valor en un hecho. Como se ve aquí, pues tenemos, digamos, el gráfico de circular en donde están las ventas por vendedor, en donde aquí se puede ver, digamos, el porcentaje de ventas que tiene cada persona en un mismo periodo, en donde se puede ver pues del 100% cada persona qué porcentaje llegó a ser en lo que son ventas, ¿no? También manejamos lo que son los gráficos mixtos. Esta clase de gráficos se utilizan mayormente cuando son varios tipos de gráficos, que es lo que son para distinguir las diferencias entre las series. Y también este tipo de gráficos se utiliza para lo que es analizar un hecho con lo que son dos o más tipos de sucesos, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo, lo que se ve, digamos, es una tendencia que cada año llegan a subir lo que son las bicicletas vendidas, ¿no? Pero ¿por qué llegan a subir? Porque también los precios, como se ven cada año, llegan a bajar. Entonces, este tipo de gráfico nos ayuda a poder visualizar, de manera sencilla ese, digamos, digamos, ese por qué las bicicletas son más vendidas, ¿no? Hablando un poquito de lo que también son histogramas, estos mayormente se utilizan para obtener lo que son las distribuciones de frecuencia, ¿no? A través de lo que son rectángulos dentro de ciertas coordenadas. Por ejemplo, teniendo aquí, como ejemplo, heridos recibidos en el hospital, se ve pues que con el transcurso de los días cuántas personas pueden estar heridas, ¿no? Muy independiente a ello, pues estos tipos de histogramas también, digamos, se llegan a utilizar en lo que es la industria. ¿Para qué? Para poder analizar lo que son los problemas y las posibles soluciones basadas justamente, digamos, con lo que son la frecuencia con lo que llegan a ocurrir. Continuando, tenemos lo que son los gráficos de dispersión. Estos gráficos nos dejan evidenciar lo que es la relación entre los valores numéricos de varios datos. ¿Con qué? Con lo que es la finalidad de poder ver la tendencia, digamos, que tienen estos datos, ya sea, digamos, en forma lineal, polinómica, logarítmica, etcétera, a través de lo que son los mínimos cuadrados. Estos gráficos también nos ayudan al mismo tiempo a poder lo que es calcular, lo que es el error típico, lo que es también la variancia y la desviación estándar de los datos obtenidos, ¿no? Por ejemplo, como se ve en el ejemplo ahí, vemos, digamos, que este tipo de gráfico tiene lo que es una tendencia lineal. Continuando, tenemos lo que son los gráficos temporales. Estos se utilizan para lo que es representar series de datos en donde el eje horizontal está representado por el tiempo, es decir, la variable evoluciona en el tiempo. Eso con la finalidad principal de que son gráficos para lo que es el control de todo lo que queramos controlar, digamos, en lo que es la empresa, ¿no?
ya sea en forma de producción o consumo. Para ello, digamos, siempre lo que hacemos primero es calcular la línea central o promedio, luego lo que es la línea del límite superior y lo que es la línea del límite inferior, ¿no? Donde todos los datos que nosotros obtengamos al realizar nuestro control o consumo deben de lo que es situarse muy cercano a lo que es la línea central y pues teniendo como máximo entre los límites superiores e inferiores pues hallados anteriormente. Ahora podemos apreciar lo que son los gráficos de caja. Estos mayormente son gráficos muy simples que ayudan, digamos, entre otras cosas, a poder comparar la dispersión de lo que son dos o más grupos de datos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ello? Nos quiere decir que nos va a dar como información que de todo el grupo, digamos, de datos que podamos tener, en qué, digamos, cuartil se sitúa, digamos, la mayoría de ellos. Poniendo un ejemplo, digamos, de lo que es un gráfico estadístico de histograma, aquí vemos, digamos, que un gráfico estadístico de histograma es donde nosotros tenemos puntos, digamos, del 0 al 20, como lo apreciamos ahí, donde lo hemos dividido, digamos, en lo que son 4 secciones, ¿no? De 5 puntos cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos lo que es el punto del 0 al 5, tenemos del 5 al 10, del 10 al 15 y de lo que es del 15 al 20. En donde podemos ver lo que es la frecuencia de puntos que existen dentro de cada sección o área, donde, digamos, podemos notar que, digamos, del punto del 0 al 5 tenemos que su frecuencia es de 3, digamos del 5 al 10 tenemos que su frecuencia es de 9, del 10 al 15 en donde se puede ver que su frecuencia es de 5 y viceversa del 15 al 20 donde su frecuencia es de 3. Y lo vemos reflejado, digamos, en este tipo de gráfico, ¿no? En este tipo de gráfico de histograma. De esta manera, como les menciono, podemos ver la importancia, digamos, que tienen los gráficos para lo que es el tratamiento de los datos obtenidos, ¿no? Entonces, muchachos, solamente ahorita lo que les voy a dejar son unos ejercicios para que ustedes mismos en casa puedan aplicar el gráfico correspondiente, ¿no? En donde puedan, digamos, poder apreciar qué tipo de gráfico usar y, digamos, la obtención de información que se ha podido obtener de ellos, ¿no? Ya sería como conclusión, muchachos, ya nos estaríamos viendo hasta la próxima semana para la siguiente clase conmigo.